Hoy te voy a hablar sobre los principios de entrenamiento. Esto es muy importante considerar porque dependiendo de, obviamente, los diferentes principios que consideremos para entrenar, vamos a generar un estímulo diferente. Como primer principio importante, vamos a hablar sobre la continuidad. Luego vamos a hablar un poco sobre el estímulo eficaz, que se refiere a ese umbral mínimo e indispensable y el umbral adecuado donde le brindamos un estímulo al organismo generando un estrés, pero podemos recuperarnos. Luego, las adaptaciones que están relacionadas a ese estímulo que brindamos y la continuidad. Y después ya seguimos con la especificidad, que quiere decir que si queremos, por ejemplo, generar hipertrofia, quizás salir a correr no sea lo más eficiente, sino que entrenar con cargas de forma adecuada. Por otra parte, tenemos la sobrecarga progresiva, que en hipertrofia es muy conocida y donde obviamente se refiere a la capacidad de hacernos cada vez más fuertes. Por último, tenemos la variedad dentro de esta columna, que se refiere a la variedad de ejercicios, la variedad en cuanto a rangos de repeticiones, la variedad en cuanto a perfiles de resistencia de los ejercicios. Y por último ya nos dedicamos a lo que es la individualización, que refiere a la capacidad que tenemos de individualizar ese entrenamiento en función de lo que necesite la persona y cómo se vaya adaptando la persona. Porque algunos respondemos bien a un determinado volumen de entrenamiento, a una determinada intensidad, y otras personas responden diferente. Entonces, para lo que es la individualización, es muy importante la monitorización, la evaluación constante del atleta con el objetivo de hacerlo cada vez más personalizado a el entrenamiento. Pero yendo específicamente a lo que es la continuidad, y creo que es un principio más que interesante, considerando que muchas personas cuando empiezan a entrenar quieren hacerlo en mucha frecuencia. Digamos que estás empezando a entrenar y te propones entrenar 5 o 6 veces a la semana, generando que vayas una semana sí y 3 no. Entonces, esta continuidad lo que determina es las adaptaciones que vamos a tener. Si nosotros vamos a entrenar una sola semana al mes, posiblemente no nos adaptemos porque estamos entrenando de forma insuficiente y discontinua. Sin embargo, si nos proponemos quizás entrenar 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, y lo hacemos todas las semanas del mes, posiblemente generemos una buena adaptación y podamos generar esa sobrecarga progresiva a futuro, podamos también tener determinada variedad, porque ya vemos que hay adherencia al entrenamiento, y también dentro de esta continuidad podemos relacionar el estímulo eficaz, que el estímulo eficaz es generar un estímulo adecuado dentro de un umbral en el cual podemos progresar y recuperarnos, pero para que este estímulo sea capaz de generar esa fatiga, posterior recuperación y adaptación, necesitamos ir con continuidad al entrenamiento, al gimnasio y entrenar con continuidad. Por lo tanto, es muy importante considerar estos principios dependiendo de los objetivos que tengas. Aquellas personas que tengan un objetivo más de resistencia, posiblemente tienen que ser muy específicos con ese entrenamiento de resistencia que genera adaptaciones mitocondriales, etcétera, etcétera. Para los que nos gusta el entrenamiento de fuerza y queremos generar masa muscular, perder grasa, por ahí las adaptaciones tienen que ser más de hipertrofia, tienen que ser adaptaciones que ayuden a que la célula muscular sea más eficaz para aumentar la síntesis de proteínas musculares. Y luego tenemos diferentes aspectos y principios como puede ser los que hablamos antes, variedad, la individualización, que vamos a ir desarrollando en otros videos. Pero en este quería centrarme específicamente en la continuidad, la capacidad de adaptación, porque son aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta y si estás empezando a entrenar, puede ser mucho más inteligente centrarte en entrenar 2-3 veces todas las semanas y no entrenar quizás 5 o proponerte entrenar 5 o 6 veces, logrando solo ir una semana al mes al gimnasio. Esto te va a generar frustración, no te vas a adaptar y al final va a ser muy difícil que logres cualquier tipo de objetivo, ya sea relacionado a la mejora de la fuerza, la composición corporal, etc. Así que compartir este video a alguien que muchas veces se propone ir demasiadas veces al gimnasio y no lo logra. Quizás este video le puede servir para bajar la frecuencia de entrenamiento y mantenerlo en el tiempo, generando adaptaciones, estímulo eficaz y posiblemente posterior a esto una sobrecarga correcta para su situación. Si te interesa que planifiquemos tu entrenamiento, nutrición y tenés algún objetivo relacionado a la hipertrofia o pérdida de grasa, podemos ayudarte. Envíanos un mensaje y te asesoramos sobre nuestros servicios. Un abrazo.